Sí, buenos días con todos. Nos encontramos hoy día para la sustentación de la tesis de la graduanda Miriam Alcira Calderón Sandoval. Ella va a presentar su tesis titulada Tráfico ilícito del patrimonio cultural mueble en el Perú, diagnóstico, descentralización del control, recuperación de los bienes culturales y las perspectivas de fortalecimiento 2010-2020. A continuación, le damos media hora a la tesista para que presente su trabajo. Adelante, Miriam Calderón. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, al jurado, al doctor Fernando Villegas, director de la Escuela de Arte, la magíster Patricia Victorio, la licenciada Ana Mujica y al arquitecto Martín Fabri, mi asesor. El día de hoy voy a sustentar mi tesis, la cual lleva por título Tráfico ilícito de patrimonio cultural mueble en el Perú, diagnóstico, descentralización del control, recuperación de los bienes culturales y las perspectivas de fortalecimiento desde el año 2010 al 2020. Voy a hacer una breve introducción. El patrimonio cultural en el Perú, que es en esta investigación el objeto de estudio, es un patrimonio muy vasto que se origina desde tiempos inmemorables, desde los primeros pobladores asentados en nuestro territorio, ¿no? Pasando por las culturas del Perú antiguo hasta la gran civilización incaica, que se extendió a lo largo del territorio sudamericano, pasando por el siglo XVI con la llegada de los españoles y el establecimiento del periodo colonial desarrollado por 3 siglos, ¿no? Hasta la independencia del Perú en el siglo XIX, estableciéndose la época republicana que también llega hasta el siglo XX. Todos los bienes culturales o artefactos creados y elaborados durante todas estas épocas van a constituir lo que se denominan bienes culturales materiales muebles, ya que van a ser elaborados con un fin específico de utilidad doméstica, ceremonial, religiosa, militar, etcétera, representando las características de su época y la sociedad en la cual fue empleada. Todo ello representa nuestra herencia cultural tangible, materializada en bienes u objetos a los cuales se le otorgará ciertos valores culturales de que tendrán gran importancia, valor y significado para la nación, y de las cuales tenemos el derecho y la obligación de velar por su protección, conservación y recuperación, pues representa nuestra identidad y nuestro legado para la humanidad y nuestro paso por el mundo, ¿no? Voy a señalar la problemática que existe del tráfico, la problemática del tráfico ilícito de patrimonio cultural mueble. Es un tema muy sensible, ya que son bienes culturales que son los más vulnerables a ser transportados, ¿no? Camuflados y extraídos con mayor facilidad fuera del país. Por otro lado, esos objetos son descontextualizados de su lugar de origen, aunque algunos casos llevan marcas, inscripciones, firmas o fechas que puedan ser estudiadas y realizarse una investigación más profunda debido a los datos que contiene. Los bienes culturales muebles que son protegidos por la Ley de Patrimonio Cultural peruano son los bienes arqueológicos de carácter arqueológico, histórico-artístico y paleontológicos, que se han dividido cronológicamente en el trabajo para entenderlo con mayor precisión. Bueno, los bienes paleontológicos, como les mencionaba, solamente van a ser nombrados de forma, digamos, estadísticamente, ¿no? El Ministerio de Cultura, como entidad máxima y competente en el tema, ha establecido varios mecanismos de protección, recuperación y repatriación de estos bienes culturales muebles, con la implementación de los módulos institucionales descentralizados para la verificación de bienes muebles, en puntos estratégicos de salida internacional y fronterizos. Otro de los problemas fundamentales es el no contar con un registro nacional de todo el patrimonio cultural, ya que de sitios arqueológicos, monumentos históricos y yacimientos paleontológicos, que es de donde se extrae la mayor cantidad de estos bienes, además del robo a colecciones públicas y privadas, ¿no? Como son los museos, las iglesias. La venta y subasta de bienes culturales muebles a nivel mundial es otra problemática que viene afrontando el Ministerio de Cultura, ya que en muchos casos estas pueden exceder la capacidad del personal encargado de identificar dichos bienes mediante las páginas web de casas de subasta en el extranjero.
o los trámites o presupuestos necesarios para la recuperación de nuestro patrimonio cultural. Se mostrarán mediante estadísticas de los principales países de donde son repatriados estos bienes culturales muebles. El otro problema es la falta de una mayor concientización y sensibilización en la ciudadanía para que puedan ser los mayores custodios y celosos protectores de su patrimonio local, regional y nacional, que puedan conocer, respetar y valorar todo tipo de patrimonio cultural, no fomentando el comercio interno, excavaciones clandestinas o robos sacrílegos o de colecciones públicas y privadas. Para lo cual se ha formulado la siguiente pregunta, ¿no? Es cómo se viene afrontando el tráfico ilícito de bienes culturales muebles y su exportación ilegal desde la creación del Ministerio de Cultura. La justificación de la investigación es importante analizar y comprender cómo el Perú, a través de sus instituciones culturales, ha evolucionado y fortalecido las medidas de protección, defensa y recuperación de nuestro patrimonio cultural mueble, ¿no? En este caso. La mayoría de las investigaciones hace un recuento del aspecto legal y la clasificación del patrimonio cultural o hace mayor hincapié en el patrimonio cultural inmueble, pero quizá no se ha tomado la importancia de los bienes muebles por ser los más vulnerables y porque el robo, el tráfico, la exportación ilícita de dichos bienes culturales es una pérdida silenciosa y constante de nuestro patrimonio cultural, pero sobre todo de nuestra memoria nacional. El objetivo general es determinar si la creación del Ministerio de Cultura ha fortalecido las medidas de protección, defensa y recuperación del patrimonio cultural mueble en el Perú a través de los mecanismos de control estratégicos, ¿no? Voy a señalar los objetivos específicos, ¿no? Como es el de identificar cómo ha beneficiado la implementación de los módulos institucionales descentralizados en la protección y recuperación de los bienes culturales muebles en el Perú. Determinar cómo ha contribuido la suscripción de convenios internacionales y bilaterales en la protección y defensa y recuperación de los bienes culturales muebles. Analizar las repatriaciones internacionales mediante las estadísticas con respecto a la comercialización de bienes culturales muebles. Indicar el trabajo pendiente por hacer en cuanto a la protección y defensa del patrimonio cultural mueble y establecer la importancia de la protección y recuperación también de este patrimonio cultural mueble en el Perú. Para ello se ha realizado, ¿no? Unas bases teóricas, ¿no? Donde se ha podido recoger, digamos, información tanto de tesis nacionales como extranjeras, ¿no? Cabe decir que la información con respecto puntualmente en este tema ha sido poca, digamos, como mencionaba al principio. También se ha podido recurrir a las revistas especializadas, las publicaciones especializadas, congresos, ¿no? Nacionales e internacionales, convenios y tratados, ¿no? También a nivel mundial, y los antecedentes también legales, algunas leyes que se han podido también analizar. En el primer caso, por ejemplo, tenemos las tesis de Joana Rivera Díaz, que es una tesis para obtener el grado en la licenciatura de Historia del Arte, ¿no? Que habla también sobre el tema de tráfico ilícito, ¿no? De la Universidad en Chile. Sebastián Arango Nader, también en Colombia, que también habla sobre la institucionalización de los procesos de repatriación de bienes culturales, ¿no? Y Elena Vargas Apolinario, que también nos va a hablar en su tesis también el proceso histórico, consideración del patrimonio cultural, ¿no? Desde el año 2001-2006. En las gacetas culturales que se ha podido revisar, también son 55 números que se han podido revisar, todos estos desde que han sido publicados desde lo que era el INC, ¿no? También tenemos publicaciones como la de Francisco Iriarte, que nos habla sobre la arqueología en el Perú, la problemática, ¿no? Un estado de la cuestión que nos habla desde el año 2004. Carolina Cárdenas también en una publicación de la revista Arqueología y Sociedad,
¿no? El doctor Pedro Tapia, especializado en paleontología, que también recoge o habla sobre la problemática o la situación de los bienes paleontológicos. Hemos también recogido las convenciones, las principales convenciones internacionales, ¿no? Como en este caso la primera, que es de 1954, ¿no? La Haya, la Convención de la UNESCO de 1970, que va a ser la más importante y la que vamos a ver, digamos, en el desarrollo en la siguiente parte. La decisión 865, ¿no? Esta última, digamos, que fue emitida en el año 2020, el año pasado, ¿no? El memorando de entendimiento con Estados Unidos, que es un tratado bilateral desde el año 1997, que también va a ser decisivo en lo que es el marco de la protección y recuperación de bienes culturales muebles. Y asimismo también las leyes, ¿no? Las principales, que es la 24047, la antecesora a la ley actual, que es la 28296. Bien, la metodología que se ha empleado en esta investigación es una metodología cualitativa, analítico-descriptiva, ¿no? La muestra de estudio está enfocada en los mecanismos de protección del patrimonio cultural, ¿no? Y las técnicas de instrumento y la recolección de datos que se ha utilizado es la búsqueda principalmente de la información primaria, secundarias, bibliográficas, hemerográficas, la búsqueda de información en direcciones de internet, de páginas web, la búsqueda de información de datos estadísticos en las entidades, en este caso en el Ministerio de Cultura, que se ha podido recoger, entrevistas a algunos extrabajadores del área de la lucha contra el tráfico ilícito de patrimonio, y un análisis y planteamiento de los aportes significativos que van a contribuir a implementar nuevos lineamientos estratégicos en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. La presente tesis está dividida en dos capítulos. El primer capítulo que va a abordar toda la parte del marco legal, ¿no? La definición, los conceptos, digamos, para poder entender el objeto de estudio, que en este caso es el patrimonio cultural, los bienes culturales muebles, ¿no? Con los marcos internacionales y nacionales. Y en el capítulo 2, que vamos a hablar ya de la problemática en sí, que es el tráfico ilícito de patrimonio cultural, ¿no? Las medidas tomadas para combatirlo y la efectividad, ¿no? Se hace una breve descripción y también se va a mencionar los mecanismos que son los más importantes en el tema. Bien, entonces, para poder entender la protección del patrimonio cultural, ¿no? Hemos podido recoger la definición de lo que es patrimonio cultural. Estas dos palabras, digamos que por separado puedan tener una definición bastante amplia y profunda, pero que unidas, ¿no? Como patrimonio cultural, significa o tiene un significado mucho más profundo. La UNESCO lo define en un sentido más amplio como un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Es importante también señalar que estas son de naturaleza muy frágil, ¿no? Por lo cual requieren políticas y modelos de desarrollo que preserven y respeten su diversidad y su singularidad, ya que una vez perdidos no son recuperables. Lo mismo, el patrimonio cultural está enmarcado, ¿no? En la Ley de Patrimonio, la 28296, ¿no? Donde se entiende que son bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, toda manifestación del quehacer humano, material e inmaterial, que por su importancia, valor y significado, ya sea paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, ¿no? Sean expresamente declarados o como tal, sobre los cuales exista la presunción legal de serlo. Estas tres palabras, la importancia, valor y significado, son los que vamos a tomar en cuenta también en los siguientes casos que vamos a ver, ¿no? Lo principal, digamos, que la ley señala.
También está igual en el marco legal de la Constitución Política del Perú, ¿no? Donde señalan al artículo 21 igualmente, que son los yacimientos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, todo lo que involucra el patrimonio cultural, ¿no? Y está protegido por el Estado, ¿no? El cual garantiza también la propiedad de dicho patrimonio. Fomenta, conforme a la ley, la participación privada en la conservación, ¿no? Y así como la restitución al país cuando hubiese sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional. Como les mencionaba, los bienes culturales muebles en el Perú, que son parte de este patrimonio cultural, ¿no? Van a tener una clasificación, ¿no? Dentro de... Es una clasificación en realidad que se maneja de forma universal. Los bienes culturales, que son a la vez bienes culturales inmateriales y materiales, ¿no? Los bienes inmateriales que los conocemos como la cultura viva, ¿no? El folclore, las tradiciones, ¿no? Y los bienes culturales materiales, que es donde nos vamos a enfocar, también está subdividido en bienes inmuebles y bienes muebles. Los bienes inmuebles, que son los edificios, monumentos, construcciones, digamos, de carácter histórico, y los bienes muebles, que son aquellos que puedan ser trasladados. La división por categorías también en la ley de patrimonio 28296 nos va a señalar, digamos, las categorías de los bienes culturales, ¿no? Que están divididos en bienes culturales de carácter histórico-artístico, bienes arqueológicos y bienes paleontológicos. Todos ellos que vienen de un contexto histórico, ¿no? Por lo general son de los bienes inmuebles, que es de donde se sustraen. Esta es una imagen, digamos, de una pintura, ¿no? Que lo que es parte, digamos, de las categorías que señala en los bienes culturales, ¿no? Que tiene una importancia, valor y significado para lo que representa el patrimonio cultural peruano. Nosotros, digamos, las personas que realizamos investigación, sabemos, digamos, el valor que pueden tener esto, pero otras personas, digamos, si no conocen, ¿no? Lo que es el bagaje, todo lo que involucra esta pintura, ¿no? Solamente le dan un valor económico, digamos. Esta es una pintura de la escuela cusqueña, muy representativa, ¿no? Dentro de los bienes de carácter histórico-artístico, ¿no? Que representa la serie del Zodíaco de Diego Quispetito, del siglo XVII. Lo mismo tenemos con los bienes arqueológicos también, que son muy importantes por todo ese bagaje, los estudios que se realizan, ¿no? Que le dan esa importancia, valor y significado y por los cuales son representativos para el patrimonio cultural peruano. También tenemos los bienes paleontológicos, como les mencionaba, que son, bueno, no son, digamos, creados por el hombre, son creados por productos de la naturaleza, ¿no? Que se encuentran en estado de fosilización, petrificación, ¿no? Pero son, en este caso, han sido los objetos de mayor alto índice, digamos, de recuperación que se ha tenido, ¿no? Ya que son muy atractivos al turista extranjero por lo general. Mencionamos también los bienes documentales como bienes bastante vulnerables y fáciles de poder traficarlos, ¿no? Incluso presenta una problemática interna, ¿no? Que se podía recoger en algunas publicaciones, noticias de repente, de donde se extraen documentos sistemáticamente en el Perú, ¿no? Lamentablemente también estos bienes corren ese riesgo. Bien, las medidas y convenciones, en el siguiente capítulo también se abordan las convenciones internacionales que protegen los bienes culturales muebles, principalmente, como les había mencionado, es la Convención de la UNESCO de 1970, que es la que va a recomendar
¿no?, a todos los estados miembros de esta convención para que puedan implementar en sus legislaciones propias, digamos, todas estas recomendaciones que se han venido dando, ¿no?, que se vienen dando en todas las reuniones que se dan. También mencionamos igualmente en la convención de la UNIDROIT, que se firmó en el año 1995, ¿no?, que es la unificación del derecho privado, básicamente para los bienes culturales robados, exportados también ilícitamente. También tenemos la decisión 861, que sobre la protección de los bienes culturales sobre el patrimonio de los países miembros de la Comunidad Andina, ¿no?, que fue el último, en realidad, que ha sido visto el año pasado, ¿no?, que ha sido a sugerencia justamente del Perú, la actualización de esta decisión anterior, digamos que era la 588, que también es muy importante, en las cuales también se han podido establecer varias medidas que se están tomando en consideración. Y dentro de los convenios también y tratados bilaterales, el principal y mayor importancia va a ser el Memorando de Entendimiento con Estados Unidos en el año 1997, ¿no?, que es relativo a la imposición de restricciones de importación sobre el material arqueológico de las culturas prehispánicas y cierto material etnológico del periodo colonial del Perú. Este tratado, como les mencionaba, va a ser decisivo para lo que va a significar la recuperación de los bienes culturales de este país, que lo vamos a ver en las estadísticas más adelante. En el marco legal de protección nacional está, como les mencionaba, la ley 28296, ¿no?, que es la ley que va a enmarcar desde la creación del Ministerio de Cultura, que fue en el año 2010, cuyos antecedentes tienen el origen desde la Casa de la Cultura, creada en el año 1962, el Instituto Nacional de Cultura, ex-INC, también creada en 1971, y actualmente el Ministerio de Cultura, creado en el año 2010, ¿no?, bajo la ley 29655. Hacemos un recuento de los antecedentes legislativos también, de las principales leyes, a partir de 1822, ¿no?, que es el comienzo, digamos, de la República Peruana, donde se va a emitir también una norma, ¿no?, la protección de estos bienes culturales, ¿no?, impidiendo su exportación, pasando, digamos, en todos estos años emitiéndose diferentes decretos, normativas, ¿no?, hasta llegar a 1985 con la ley 24047, que va a ser la antecesora también de la última ley, ¿no?, de Patrimonio Cultural de Protección, de la 28296. Siguiente, por favor. Bueno, se ha tocado también en la tesis principalmente algunos artículos donde se ha podido comentar, ¿no?, acerca, digamos, por ejemplo, de la presunción legal, en el caso, digamos, de la exportación ilícita, en el artículo 10, que señala que se pierde automáticamente, a favor del Estado, la propiedad de los bienes muebles del patrimonio cultural de la nación, que sean materia de exportación ilícita o de intento de tal, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civil y penal que corresponda, ¿no? Bien, esto es un poco el marco, como les decía, el marco legal que se ha podido recoger en todo el capítulo 1, ¿no? Y en el capítulo 2 vamos a desarrollar ya en profundidad, digamos, la problemática del tráfico ilícito de bienes culturales muebles, las medidas tomadas para combatirlo y la efectividad de la descentralización. El tráfico, digamos, de bienes culturales es la pérdida sistemática y creciente de nuestra identidad como pueblo y nación. Este delito solo tiene
reconocimiento como tal desde el siglo XX, ¿no? Constituye una de las preocupaciones más importantes de la UNESCO y de todos los países vulnerables de esta problemática mundial. Entonces, señalamos entonces que para contrarrestar este tráfico ilícito de bienes culturales se han dado diferentes mecanismos de control para contrarrestarlo, ¿no? A través desde el Ministerio de Cultura, así como son principalmente tres mecanismos. El primero de ellos, que va a ser el certificado de réplicas de bienes culturales con fines de exportación, ¿no? Según la directiva 003 del 2019, los procedimientos que van a hablar acerca de la emisión de los certificados con fines de exportación. Solamente hay que resaltar que estos certificados son emitidos para lo que son las réplicas de bienes culturales. Es un trámite documentario para realizar envíos fuera del país y se emiten solamente en 3 lugares, como son Lima, Cusco, La Libertad, el cual tiene un tiempo de validez de 45 días. Esto está señalado en el artículo 60, ¿no? Donde nos habla de esta exportación de réplicas de bienes culturales. Caso contrario, no se tenga el documento, el bien será incautado. También tenemos otro mecanismo en el caso de los módulos institucionales descentralizados del Ministerio de Cultura. Esto se ha implementado en realidad desde antes del Ministerio de Cultura, desde el año 2000, ¿no? Con la creación, la implementación de 5 módulos que vienen en la actualidad trabajando, ¿no? Como es el módulo del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el año 2000, el módulo del CERPOS, de almacenamiento postal, en el año 2005, implementado en el 2005, el módulo marítimo del puerto de Callao, también implementado en el año 2015, el módulo del complejo fronterizo Santa Rosa, que va a ser el primero creado en frontera, ¿no? Con Chile, creado en el año 2010, y el último módulo implementado es en el CEBAF de Puno de Saguadero, frontera con Bolivia, también creado recientemente desde el año 2020. Este es un gráfico para poder ver más que nada las zonas estratégicas, ¿no? Y el último mecanismo de protección son las repatriaciones de bienes culturales, muebles, desde el exterior, ¿no? Esto también según una directiva acerca de los lineamientos de recuperación, restitución y repatriación de los bienes muebles integrantes del patrimonio cultural de la nación. Vamos a ver a continuación las estadísticas de estos bienes culturales recuperados en los módulos institucionales, ¿no? Cómo ha sido la tendencia en cuanto a las categorías. Por categorías, digamos, tenemos, como hemos mencionado, los bienes paleontológicos, arqueológicos, históricos, artísticos, y también los documentales, ¿no? Vemos la tendencia en este gráfico, que los bienes paleontológicos van a ser la mayor cantidad de bienes que se han incautado en estos módulos, ¿no? Como en segundo lugar los bienes arqueológicos, luego están los bienes históricos y los bienes documentales a partir recién del año 2018, que se crean algunas coordinaciones más directas con el personal del Archivo General de la Nación y la biblioteca para poder realizar las consultas en tiempo real. En el siguiente gráfico también mostramos igual los bienes incautados para ver un poco el contraste o la diferencia, digamos, de bienes recuperados tanto arqueológicos como históricos artísticos, siendo siempre los arqueológicos los que tienen más alta demanda, ¿no? Esto es también otro gráfico que nos va a mostrar la recuperación de bienes arqueológicos, ¿no? Siempre, digamos, desde los primeros años, la tendencia, digamos, que es mayor, va decreciendo. Esto se puede dar por distintos factores. Y también tenemos igual la tendencia de la recuperación de los bienes históricos artísticos, ¿no? Como el pico más elevado es del año 2012,
¿no? Esto particularmente por la cantidad de bienes que han sido incautados en todos los módulos. Bien. Y como les mencionaba, en la tercera, ¿no? El tercer mecanismo de protección van a ser las repatriaciones de los bienes culturales muebles, ¿no? Desde el exterior. Estos bienes que son repatriados, como les mencionaba, son, digamos, ahora, digamos, la gran preocupación del Ministerio de Cultura, ¿no? Ya que ha significado, digamos, una demanda bastante creciente en los últimos años, ¿no? Va a constar de 4 etapas que van a constar en lo que es la identificación, la notificación, la reclamación y la repatriación de estos bienes culturales. La identificación, que es donde el personal del Ministerio de Cultura, a través de las páginas web de estas casas de venta de subasta en internet, ¿no? Hacen el reconocimiento del bien, ¿no? Se emite un informe técnico contextualizando el bien y se emite también las alertas de robo. Luego de esto se hace la notificación, ¿no? Vía la Cancillería. Es muy importante también señalarlo que todo este procedimiento, digamos, lo hacen el Ministerio de Cultura por la vía diplomática, ¿no? Se hace la notificación entonces al país donde se encuentra el bien, digamos, identificado. Luego se hace la reclamación, que esto puede durar un largo periodo, incluso años, para poder repatriar un bien cultural, ¿no? Donde se involucra no solamente el tiempo, sino también el costo para el país, y la repatriación, que ya es el proceso final, ya donde el bien es traído, ¿no? A territorio peruano. Entonces, eso también está igual estipulado en el artículo 35 de la ley de 28296. En el capítulo 2.4, ya para terminar, el análisis y crítica y aporte para la efectividad de la descentralización, el control y recuperación de bienes culturales muebles, ¿no? Es importante poder señalar que los avances y logros obtenidos no pueden estancarse ni mucho menos retroceder, ya que somos un referente regional e internacional en la lucha frontal contra el tráfico ilícito de bienes culturales muebles. Esto ha sido señalado en el último foro Cusco de la cooperación internacional en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, ¿no? Desarrollado en octubre del año pasado. Te había quedado un poco la imagen. Esto quiero, antes de poder pasar a leer las conclusiones, solamente mostrar este gráfico que me parece muy importante, señalar los bienes repatriados, como les mencionaba, del país, digamos, de Estados Unidos en comparación con los otros continentes, ya sea de América y Europa, la cantidad, ¿no? Estadísticamente es bastante considerable. Bien. Paso a leer entonces las conclusiones. Realmente el proceso de creación de una entidad cultural como el Ministerio de Cultura ha sido necesaria para el fortalecimiento de las políticas culturales a nivel nacional e internacional que se dieron sobre la protección y defensa del patrimonio cultural, pero no ha cambiado mucho la mentalidad de las personas que dirigen el país en cuanto a realizar las verdaderas políticas culturales que transformen y fortalezcan todos los aspectos culturales, como por ejemplo empezar por subir el monto del presupuesto público en el sector cultura, que a la fecha viene siendo siempre uno de los últimos y más bajos. Además que las designaciones en cuanto a la cabeza que dirige el ministerio no han sido las más acertadas desde el último gobierno del 2016. Se han cambiado un total de 9 ministros de cultura a la fecha. No hay una visión ni un norte para establecer una verdadera revolución en el ámbito cultural que a su vez fortalezca nuestra economía. Todas las medidas que se han venido implementando posicionan al Perú como uno de los principales países de la región
en reconocer y afrontar la problemática y tomar las acciones y medidas urgentes en la salvaguardia del patrimonio cultural y la recuperación de los bienes culturales ilegalmente extraídos del país. Claramente, el índice de bienes recuperados a la fecha son una muestra del enorme trabajo que queda aún por realizar. La mayor parte de los bienes culturales que se sustraen del país no se muestran y lo cierto es que aún la complicidad y la falta de visión y gestión no terminan por enfocarse en las verdaderas soluciones y medidas. El trabajo de coordinación y colaboración con las diversas entidades de control tiene que seguir siendo fluido y fortalecido con la sensibilización a todas las partes involucradas, no solo como autoridades, sino también como partícipes y responsables de la protección del patrimonio cultural que tenemos como nación. La creación de brigadas especializadas y capacitadas tanto en la Policía Nacional como en la aduana sería un acierto en la lucha frontal contra el tráfico ilícito de patrimonio cultural. Las sanciones administrativas no causan el efecto que debería causar en las personas que incurren en delitos contra el patrimonio cultural. Considero que el mínimo de sanción debe elevarse y ejecutarse con mayor rigor. De la misma manera, en el Código Penal se tiene que ejemplificar tomando acciones para no caer en la impunidad. Una campaña masiva y de alto impacto debería ejecutarse para la concientización y sensibilización de la ciudadanía con respecto a la pertenencia e identidad de su patrimonio cultural por ser la más cercana a los sitios y monumentos declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Los módulos institucionales descentralizados de verificación de bienes culturales ha sido un mecanismo muy acertado, no solamente por la ubicación estratégica que la tiene, sino también el poder tener la presencia rápida y técnica para agilizar muchos procedimientos burocráticos y engorrosos que permiten la fluidez y eficacia en los puntos de control, por lo cual es importante que se cuente con dichos módulos en todos los puntos fronterizos del país y se realice operativos constantes en coordinación con las entidades de control. La protección y defensa, por último, la protección y defensa y recuperación de los bienes culturales muebles es importante, como ya lo señalamos, porque es un generador de riqueza económica para el país, pero con la responsabilidad que ello significa, ya que representa nuestra esencia, nuestra identidad como nación. Aún hay mucho por conocer, por investigar y más aún hay mucho por recuperar. Nuestro legado cultural que espera pacientemente regresar al territorio donde fue creado y concebido, es nuestro deber ahora valorarlo y protegerlo para seguir dejando un legado nacional y para la humanidad. Muchísimas gracias. Gracias, Miriam, Calderón, por la ponencia, por la sustentación de tu tesis. A continuación, le doy la palabra a la magíster Patricia Victorio, miembro informante de la tesis. Adelante, Patricia. Hola, buenos días. Bueno, gracias, Miriam, por tu exposición. Y yo tengo algunas preguntas que me parece que podrían aclarar un poco más el panorama, ¿no? ¿Quiénes son o cuál es la formación de quienes están en estos famosos módulos que sirven para el control, ¿no? En los distintos puntos y que acertadamente, pues, destacas en la tesis? Y luego, ¿cuál es la proyección que tenemos en este ámbito de la protección del patrimonio cultural? ¿No? Es decir, hay que poner más módulos. ¿Cuál crees tú que sería, digamos, la medida más conveniente que se puede tomar para continuar estando, digamos así, como se ha mencionado, a la cabeza de la protección del patrimonio cultural? Entonces son dos preguntas en una realmente. Muchas gracias por su pregunta, profesora Patricia. Sí, si bien es cierto, bueno, a veces queda corto el tiempo para poder especificar, digamos, algunos temas. Las personas que se encuentran laborando en estos módulos descentralizados, como mencionaba, son especialistas tanto en arte, ¿no? De la carrera de la Escuela de Arte, en algunos casos, y también arqueólogos. En el caso, por ejemplo, para los que son los bienes paleontológicos, se cuenta también con especialistas en biología, ¿no? Biólogos especializados en paleontología, para reconocer precisamente este tipo de bienes culturales, ¿no?
ya que, como mencionaba, en la ley 28296 hay un artículo que se habla sobre la presunción legal. Esto, digamos, para los especialistas lo tomamos, digamos, con pinzas porque nosotros al momento, perdón, los especialistas que realizan este tipo de trabajo lo hacen bajo unos criterios, ¿no? Que son a su vez, digamos, bajo una directiva, que se da una directiva interna, ¿no? Bajo esos criterios, digamos, de autenticidad, integridad, que son, digamos, parte de esta directiva, es que ellos van a ir tomando en cuenta, ¿no? El bien cultural, ¿no? Reconociendo, digamos, y en base a esa presunción legal que enmarca la ley 28296, es que se produce la incautación del bien. Con respecto, me mencionaba la segunda pregunta, la proyección, ¿no? Que se tiene, digamos, o la que se pueda plantear, digamos, para este tipo de trabajos que se viene realizando en cuanto al control, ¿no? Descentralizado en este caso. Como mencionaba, en la actualidad solamente hay 2 puntos fronterizos que se encuentran activos, que son en Tacna y en Puno, frontera con Chile y Ecuador, pero sería, digamos, también que se implemente en las demás fronteras, ¿no? Ya que en las estadísticas, digamos, que se ha visto desde el comienzo, bueno, en realidad esto, digamos, tiene, digamos, todavía desde el INC, donde se hacían las incautaciones, pero desde el comienzo, digamos, hasta el día de hoy, las estadísticas se puede decir que han ido en bajada de alguna manera, debido a que en estos puntos donde se encuentran estos módulos descentralizados, ¿no? Ya los traficantes, la gente que realiza este tipo de comercio ilícito, conoce estos puntos, sabe dónde se van a realizar estos controles, por lo cual abren como nuevas rutas, ¿no? De poder sacar este tipo de bienes. Entonces, lo ideal sería de que se pueda implementar en todos los puntos fronterizos, ¿no? En coordinación con la policía, con la aduana, ¿no? Y como mencionaba, es básicamente el hecho de poderle dar una mirada, digamos, en cuanto a la gestión, en cuanto a la visión de lo que se quiere como protección específicamente al patrimonio cultural inmueble, ¿no? Ya que en muchos casos de repente podemos ver cómo en nuestro país se hace bastante difusión de lo que es el turismo, ¿no? Y ahora, digamos, con la reactivación económica que tenemos, pero esto de repente no concuerda con la problemática en sí, que es no darle, digamos, el peso, el valor, que es de proteger precisamente este patrimonio cultural que tenemos, que es lo que vienen a conocer, lo que vienen a disfrutar, ¿no? Los turistas. No sé si... Profesora Patricia, no sé si tiene alguna réplica o se han contestado sus preguntas. Sí, pero también quería hacer una última chiquitita, ¿sí? Y me parece que si piensa que la educación debería también aportar a la protección del patrimonio cultural, la educación general, ¿no? Por supuesto, profesora, la educación me parece un pilar fundamental, ¿no? Para poder, digamos, concientizar, como mencionaba, sensibilizar a la población, no solamente, digamos, el que conozcan, sino también que se sientan partícipes de esto y por lo cual ellos puedan también ser unos celosos protectores de su patrimonio, tanto locales como regionales, ¿no? Y a nivel nacional. Entonces, y la educación en todos los ámbitos, ¿no? Desde la escuela, a nivel primario, digamos, secundario, y pasándolo por la universidad. Yo saludo bastante, digamos, porque de repente, en mi experiencia personal, muchas veces cuando uno empezaba la carrera, miraba, digamos, el curso de patrimonio cultural como un curso electivo, ¿no? Y de repente al principio no se le daba esa mirada, digamos, o lo miraba con un aspecto legal,
que era un poco de repente ajeno a lo que se podía aprender, digamos, o transmitir durante el desarrollo de la carrera, pero cuando ya uno está en el campo, ya comprende, digamos, las cosas con un panorama mucho más complejo, mucho más amplio, y que solamente, digamos, pudiendo conocer, interpretar y hacer las gestiones que se deben hacer, es que se pueda de alguna manera tener todo este paquete completo para la protección de nuestro patrimonio, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Sí, muy bien, gracias. Damos la palabra a la profesora Ana Mujica, informante de la tesis. A continuación, Ana, por favor. Muchas gracias, Fernando. Felicitaciones, Miriam, por el trabajo, porque así como lo has mencionado en tu presentación, estás informando que no hay muchos trabajos acerca de este tema que es tráfico ilícito de patrimonio cultural en el Perú, ¿no? Eso es muy importante porque en realidad estás poniendo en agenda esta problemática que es muy conflictiva en nuestro país, porque el Perú se ha convertido desde hace muchos años en un país prácticamente, entre comillas, exportador de patrimonio cultural, ¿no? Entonces, muchos museos tienen en sus colecciones patrimonio del Perú, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de los años? ¿Y cómo es que se ha tratado de tomar algunas medidas al respecto, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarte a ti un poco, porque como dices, no hay mucho trabajo e información, pero tú trabajas dentro del ministerio. Quisiera preguntarte tu opinión para que nos comentes, porque el Ministerio de Cultura se creó en base a un tratado, el TLC, con Estados Unidos. Creo que ahí fue el inicio del Ministerio de Cultura. Del 2010 hasta el 2020, ¿qué cantidad de material se ha recuperado? ¿Ha funcionado la política creada al respecto de la protección del patrimonio cultural? Porque sé que el área de registro y catalogación es insuficiente para hacer un registro de la cantidad de patrimonio. Otro problema grave es que el Ministerio de Energía y Minas ha pedido una ley especial para que el patrimonio paleontológico sea eximido de esta ley. Entonces, si tú dices que patrimonio paleontológico es lo que más se recupera, o sea, en realidad lo importante sería enfocarse en el patrimonio cultural, artístico y arqueológico, ¿no? A ver, tu respuesta, por favor. Sí, gracias, profesora. Sí, pues tiene razón. En realidad, como hemos mostrado, todos los cuadros estadísticos, ¿no? Hay una buena cantidad de bienes, no tengo en este momento la cifra exacta, pero que digamos en su totalidad es una buena cantidad de bienes, no solamente que se han recuperado a través de las incautaciones de esto, a través de los módulos, sino también de las repatriaciones que se hacen constantemente. Lo que usted señala con respecto a los bienes paleontológicos, hasta el año pasado, digamos, el Ministerio de Cultura, ¿no? A través de la Dirección de Recuperaciones, tenía a su cargo la recuperación de estos bienes paleontológicos, ¿no? Por estar enmarcados dentro de la ley. Y ya para este año ha cambiado eso, lamentablemente, ahora ha pasado en manos, digamos, de la INGEMET, ¿no? Y bueno, ya ahora, digamos, justo por eso mencionaba que a veces la gestión, ¿no? A veces de repente el tener el presupuesto no lo es todo, ¿no? Sino también la gestión como cabeza, digamos, de un ministerio, en este caso tan importante como el Ministerio de Cultura, es decisivo, ¿no? La protección del patrimonio cultural. Entonces, a partir de este año, ya los bienes paleontológicos no son, digamos, materia, digamos, de incautación,
parte de estos módulos, ¿no? Y hasta que, digamos, se haga todo el proceso para poder implementar, reglamentar la normativa, ¿no? Por parte del INGME, digamos, quizás se pierda mucho de este patrimonio y se deje pasar, lamentablemente, ¿no? Ya que las autoridades involucradas también no están concientizadas en este tipo de recuperación de estos objetos. Sí, pues es una preocupación, digamos, que se tiene también por parte del personal que trabaja dentro de la institución. No sé si respondí a su pregunta, profesora. Sí. Sí, bueno, sí has respondido a la pregunta en realidad, y importante, como digo, recalcar que el tema del tráfico de patrimonio ilícito o el tráfico ilícito de patrimonio cultural en el país es una problemática muy álgida, ¿no? Porque estamos hablando de gente que vive de este tráfico, ¿no? Y entonces, en realidad, las autoridades deberían, después del tráfico de cocaína, el segundo rubro ilegal es el tráfico de patrimonio cultural. Eso está publicado por una serie de abogados. Y sí. Entonces, hacia el respecto no se ha tomado todavía políticas mucho más acertadas al respecto. Esperemos, tú has hecho una presentación estadística que va a ser muy importante y habría que hacer si la inversión de los recursos humanos que destina el Ministerio de Cultura son suficientes, o reevaluar hasta qué punto están dando resultados, porque estás haciendo 2010-2020, o sea, son casi 10 años, ¿no?, de políticas culturales frente a eso. Entonces habría que mirar, y que tu trabajo creo que va a servir. Ese es un trabajo importante porque va a ser la descripción de la política que está sucediendo dentro del ministerio en este tema de tráfico, ¿no? Entonces yo creo que deberías continuar en realidad al respecto en la investigación, porque puede darnos positivos resultados, porque tú trabajas dentro de esta área, entonces por lo tanto tienes una mejor visión de lo que está sucediendo en este campo, ¿no? Yo creo que estoy conforme con la respuesta que está Miriam. Gracias, profesora. Sí, solamente de repente para complementar, como usted dice, al estar yo involucrada en este, digamos, dentro de este trabajo, pues fue una de las motivaciones que he tenido para poder realizar la tesis, ¿no? Involucrarme, digamos, sentirme en algún momento con la impotencia muchas veces de no poder realizar algunas acciones debido a las limitaciones también que nosotros tenemos, pero el poder, digamos, de alguna manera ser como una especie de, yo le digo como un soldado, digamos, que está en la defensa del patrimonio, ¿no? Me ha permitido poder conocer el monstruo por dentro y poder de alguna manera seguir en este tema que dice es bastante amplio, ¿no? Y da para poder seguir realizando mucho más estudios en diferentes aspectos. Gracias, Miriam. Sí, gracias, profesora Ana. Resueltas las preguntas, damos pase al informante, al asesor de la tesis, el arquitecto Martín Fabri. Adelante, Martín. Gracias, Fernando. Gracias, profesores. Gracias, Miriam. Bueno, me alegra mucho que se haya comentado estos últimos puntos aquí, porque efectivamente el objetivo de esta investigación en el marco del programa al cual pertenecía era efectivamente volcar experiencias profesionales de los estudiantes de la Escuela de Arte en investigaciones que tuvieran esa relación directa, estrecha con el ámbito patrimonial o con el ámbito de aplicación, en este caso, ¿no? Entonces, eso vale la pena resaltarlo y felicitar a Miriam por el esfuerzo de haber querido conectar su propia experiencia
con la investigación académica y tratar de ofrecer una herramienta que permita a futuros investigadores también ampliar, ¿no? La profesora Mujica la invita a continuar y habría que invitar a continuar a todos los profesionales de la que este tema no esté desligado de la labor que hacen cotidianamente, ¿no? O sea patrimonio cultural, mueble, arqueológico, paleontológico o lo más contemporáneo que tenemos, siempre habrá que darle un aspecto de conservación y de protección, tal como lo has ofrecido hoy día, Miriam. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, gracias, arquitecto Martín Fabri. Yo me he reservado también porque, bueno, sin duda felicitar a Miriam por el trabajo realizado. Concuerdo con lo que menciona Martín por el tema de la importancia de ver cómo se puede defender el patrimonio y cómo se puede dar un diagnóstico y se puede ver, digamos, los problemas que el día a día, como Miriam está vinculada al Ministerio de Cultura y trabaja justo en esto, y ella misma ha reconocido que pudo ver al monstruo, ¿no es cierto?, en sus palabras literales. Creo que eso es importante y eso nos permite tener esta posibilidad de entender el patrimonio y su preservación, su cuidado, que creo que es una de las líneas que la Escuela de Arte tiene y que es importante resaltar. Yo tendría una pregunta para Miriam, porque la profesora Patricia ha mencionado sobre el tema de las fronteras o ha mencionado, por ejemplo, los problemas cotidianos, ¿no? que a veces se presentan en torno al cuidado del patrimonio. Se ha señalado uno, que es el tema de las fronteras, y lo has mencionado, y yo quería preguntarte sobre el tema de los tratados internacionales que tienen que ver con el patrimonio, porque hay en algunos casos muchos países que no tienen convenios con el país, ¿no es cierto? Y por tanto, y sabemos perfectamente, porque los tenemos localizados, no quiero decir los países, pero sin duda tienen piezas que han salido de tráfico ilícito. En tu experiencia, o hay alguna normativa nueva sobre este tema, o es algo que todavía se tendría que trabajar? Sí, gracias por la pregunta, doctor Fernando. Sí, realmente, digamos, he tenido, digamos, la experiencia de estar trabajando en el complejo fronterizo Santa Rosa, frontera con Chile, ¿no? Donde se tiene un tratado bilateral, pero que no ha sido actualizado, digamos, o ratificado, digamos, en la actualidad. Lo mismo se tiene con otros países, digamos, pero, digamos, en un marco mucho más amplio, ¿no? Como es la Convención de la UNESCO. Los tratados bilaterales, en realidad, directamente con algunos países desde donde se hacen las repatriaciones, digamos, de los bienes, contribuyen y facilitan de alguna manera este procedimiento, ¿no? Al tener un entendimiento más directo. Lamentablemente no se tiene, digamos, se ha presentado una tabla, digamos, de algunos países, pero no de los principales países de repente donde se encuentran la mayor cantidad de estos bienes. La experiencia que se tiene, por ejemplo, en el caso de la frontera con Chile, ¿no? Es más que nada las buenas relaciones que se puedan tener con el vecino país, ¿no? Pero que lamentablemente a partir del año 2017, ¿no? Entró en vigor el convenio marco, ¿no? Que hace que las fronteras o el control fronterizo sea de manera integrada. Y este control integrado solamente pueden estar, digamos, presentes todas las entidades pares. Y el Ministerio de Cultura del Perú, al no tener una entidad, digamos, par, ¿no? En Chile en ese momento, entonces quedó fuera prácticamente de este control, ¿no? Ya no se hacen las verificaciones como se hacía antiguamente, donde tenían también altas estadísticas de recuperación, lamentablemente, y esto también es una crítica igualmente para las autoridades, los directivos, ¿no? Las personas que están en la cabeza, para que, digamos, que tengan presente, digamos, la importancia de poder nosotros seguir teniendo una presencia, como mencionaba, bastante preponderante, ¿no? Ya que somos dentro de la región, pues, uno de los países
que afronta, digamos, o que mantiene ese liderazgo en la lucha frontal contra este delito, ¿no? De tráfico ilícito de patrimonio cultural. Bien, Miriam, muchas gracias por tu respuesta. A continuación, vamos a pedirte que, bueno, que ya no estés en la sala porque el jurado va a deliberar la nota de la tesis. Ok, gracias.
Sí, buenas nuevamente con todos. Voy a proceder a leer el acta de sustentación de tesis para obtener el título profesional de licenciada en arte. Reunidos de manera virtual en el Salón de Grados de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, Ciudad Universitaria, el día lunes 20 de septiembre del año 2021, a las 11 horas, el jurado de sustentación estuvo integrado por los profesores Dr. Fernando Villegas Torres, presidente, Magíster Martín Fabri García, asesor, Magíster Emma Patricia Victorio Cánovas y licenciada Ana Clemencia Mujica Vaquerizo, miembros informantes. Después de la exposición de la graduanda Miriam Alcira Calderón Sandoval, la lectura de sus conclusiones y absueltas las preguntas formuladas por el jurado, este se retiró a deliberar y acordó calificar la tesis Tráfico ilícito del patrimonio cultural mueble en el Perú, diagnóstico, descentralización del control, recuperación de los bienes culturales y las perspectivas de fortalecimiento 2010-2020, con la nota de sobresaliente 18. Después de la calificación, se comunicó a la graduanda la nota obtenida. Felicitaciones, Miriam. Gracias, profesores, gracias. Felicitaciones, Miriam. Un abrazo. Muchísimas gracias realmente por todo el apoyo desde el comienzo, por toda la paciencia que han tenido, realmente, infinitamente agradecida. A continuar con el tema, Miriam. Sí, de todas maneras, profesora Ana, de todas maneras, gracias. Muy bien, Miriam. Ya. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, un beso y un abrazo a cada uno. Felicitaciones. Chao. Gracias. Ya nos vemos. Hasta luego.